Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el Ulanzi Pixel Clock, un reloj inteligente con pantalla LED pixelada que no solo muestra la hora, sino también animaciones, notificaciones, temperatura y un montón de cosas más. Lo más interesante es que le vamos a instalar Autrix, que es un firmware personalizado que desbloquea un montón de funcionalidades y nos permite integrarlo con Home Assistant a través de MQTT. Así vamos a poder mostrar información de sensores, notificaciones, mensajes con sonido, etc. Este vídeo es una colaboración con Miguel de La Choza Digital. En la primera parte, que es este vídeo, vamos a ver cómo configurar Home Assistant, cómo cambiarle el firmware y cómo conectar absolutamente todo. E incluso así por encima vamos a ver cómo mandar información de nuestros sensores de Home Assistant a la pantalla del reloj. Y al mismo tiempo estará disponible la parte 2 en el canal de Miguel, donde él te va a explicar mucho más en detalle cómo crear las aplicaciones, cómo hacer cosas más avanzadas, y creo que tiene una sorpresa muy interesante que no te la deberías perder. Lo primero que vamos a hacer es cómo configurar Home Assistant. Así que nos vamos a configuración, nos vamos a dispositivos y servicios, añadimos una integración y vamos a buscar MQTT. Le damos a esta, le damos a MQTT y ahora nos va a preguntar si queremos usar el complemento oficial de Mosquito, que es el servidor que se encarga de soportar el protocolo de MQTT. Le damos a esta opción, usar el complemento oficial de Mosquito. Así que ahora Home Assistant va a hacer toda la configuración por nosotros, va a instalar el complemento y lo va a conectar con la integración de MQTT. Vale, la integración ya terminó, así que si nos vamos a configuración, complementos, vemos que ya tenemos Mosquito instalado e iniciado. Y si nos vamos a dispositivos y servicios, ya vemos que tenemos la integración de MQTT configurada e instalada. Ahora podríamos crear un usuario específico para MQTT o podemos usar los de Home Assistant que ya están creados. Yo, para mostrarte cómo añadir un nuevo usuario, lo voy a hacer de esa forma. Así que me voy a Jonathan o al usuario que tengas ahora mismo logueado y tenemos que activar el modo avanzado para poder ver lo de la creación de usuarios. Una vez que el modo avanzado esté activado, nos vamos a configuración, nos vamos a personas y nos va a salir un nuevo tab que son usuarios. Y aquí podríamos añadir un nuevo usuario. Por ejemplo, voy a poner Autrix, que es el nombre del firmware que vamos a usar, de nombre de usuario Autrix, y de contraseña también le voy a poner Autrix. Le podemos dar solo acceso local y le damos a crear. Por lo tanto, ahora podríamos usar este usuario Autrix que acabamos de crear para loguearnos en el servidor MQTT que acabamos de configurar. Y si no, como dije antes, podemos usar un usuario que ya tengamos creado en Home Assistant. Por ejemplo, este de Rebeca, este de Jonathan o cualquier otro que hayas creado. Ahora que ya tenemos Home Assistant listo, lo siguiente que vamos a hacer es cambiarle el firmware que trae por defecto y ponerle Autrix, que nos da muchísimas más posibilidades. Para eso voy a buscar Autrix, me voy a la página de GitHub y desde esta propia página tenemos ya el flasher listo para usar. Así que le damos a flasher, vamos ahora a conectar el Pixel Clock, tiene un puerto USB acá, lo vamos a conectar con un cable a nuestro ordenador. Vale, está conectado, nos pregunta si permitimos, le decimos que sí, le damos a conectar. Elegimos el puerto, que en cada caso será distinto, le damos a instalar Autrix, le damos a borrar todo el dispositivo, siguiente e instalar. Si ahora escuchas que suena el pequeño altavoz que trae el reloj, es normal, hay que esperar que termine el flasheo y ya se va a apagar. Ahora está terminando de instalar, le damos a siguiente y ya lo tendríamos listo. Una vez que termine el flasheo nos va a decir que está en AP Mode. Lo que quiere decir es que nos vamos a tener que conectar al dispositivo para ponerle las credenciales de la Wi-Fi para que se pueda conectar a nuestra red. Así que me voy a ir a la Wi-Fi. Esto se puede hacer desde el móvil o si no desde un ordenador. Por ejemplo, yo me voy a conectar acá a la Wi-Fi que ha generado Autrix. Ya nos sale incluso la web. Ahora ponemos nuestras credenciales Wi-Fi. Le damos a conectar SSID. Vale, esperamos a que se conecte y entonces el propio dispositivo se va a reiniciar. Nos va a mostrar la IP a la que se le ha asignado, la .10.178. Así que ahora nos podemos ir desde el propio navegador a esta IP, que es la 10.178. Aquí vemos que está conectado a la Wi-Fi que le configuramos, que tenemos esta IP. Y en principio el dispositivo ya estaría conectado a nuestra red. Ahora lo que tenemos que hacer es conectarlo a nuestro Home Assistant. Como este dispositivo y este firmware usan MQTT y por eso configuramos e instalamos MQTT en Home Assistant, ahora nos vamos a ir al apartado de MQTT, le vamos a poner nuestra IP de Home Assistant, que en mi caso es la 1.30, el puerto lo dejamos por defecto, y el usuario y la contraseña vamos a poner el que configuramos o el que queremos usar si ya vamos a usar uno que tengamos en Home Assistant. En mi caso era Autrix y Autrix, y en prefijo va a ser el nombre del dispositivo dentro de Home Assistant y dentro del servidor MQTT. Le podemos poner lo que queramos, pero le voy a poner Autrix-clock.
Podemos incluso darle a Home Assistant Discovery. Entonces ahora le damos a guardar configuración y le damos a reiniciar. Así se aplican los cambios y lo vamos a poder descubrir dentro de Home Assistant. Así que si nos vamos a Home Assistant, nos vamos a dispositivos y servicios, MQTT vas a tener un dispositivo que es Outrix. Y acá tenemos todos los controles que nos da este propio dispositivo. Y podemos hacer distintas configuraciones, por ejemplo, apagar o encender la pantalla, cambiar de aplicación, elegir el efecto de transición, por ejemplo, Pixelate, habilitar los indicadores, configurar el brillo de la pantalla de manual a auto. Tiene acá arriba un sensor de luz que va a ajustar con esto la luz de la pantalla, así no te molesta la noche. Y en principio ya lo tendríamos conectado a Home Assistant. Vamos a hacer un recorrido por las configuraciones del propio reloj. Así que si nos vamos a la web, vamos a tener la web del reloj. Esto ya lo vimos, que está conectado a IoT, que nos dio esta IP. En Network podemos asignarle una IP estática, cambiar los DNS, configuraciones específicas del reloj. En principio en DHCP a mí me sirve. En MQTT, donde vimos antes que configuramos el servidor de MQTT, que es la propia IP de Home Assistant, el usuario, la contraseña, el nombre del dispositivo. En Time podemos configurar un servidor de tiempo. En iconos es donde nos vamos a bajar los iconos para que se muestren en la propia pantalla del reloj, que ahora lo vemos. En autorización podemos añadir un usuario y una contraseña a la propia web de este reloj. En Files tenemos como un navegador de archivos con los distintos archivos que podemos subir, incluido iconos, e incluso también podemos añadir melodías. Como dije antes, tiene un pequeño altavoz. En Update vamos a poder actualizar el firmware del propio reloj. En Live View vamos a poder ver exactamente lo que está mostrando el reloj y las transiciones entre cada aplicación. En Outrix, cada pantalla que se muestra se le denomina aplicación, por lo tanto cada pantalla va a ser una aplicación. Con estas flechas podemos ir viendo las distintas aplicaciones que vienen configuradas por defecto. Si volvemos a Backup es donde vamos a poder hacer un backup o subir uno si ya teníamos uno antes. En Docs es donde vamos a poder ver toda la información sobre el reloj. De hecho, en Getting Started tienen un montón de secciones donde nos muestran cómo configurar las distintas cosas, los códigos, las transiciones. Desde luego en esto se va a meter más Miguel, que entiende mucho más de esto y nos va a hacer un montón de ejemplos. Si volvemos atrás, tenemos en Flows, que estos ya son flows predefinidos para mostrar distintas informaciones en la propia pantalla. Y estos flows se pueden crear de distintas formas. Podemos usar Node Red, podemos usar N8N, podemos usar automations o blueprints de Home Assistant, es decir, tenemos un montón de opciones. En principio yo voy a mostrar cómo crear un par de aplicaciones muy fáciles con las propias automations de Home Assistant. En Outrix, cada pantalla que se ve en el reloj y que va cambiando se la denomina aplicación. Así que para añadir nuevas aplicaciones tenemos que crear un tópico en el servidor de MQTT con cierta información que tenemos que pasarle. El texto, el icono, efectos de animación, etc. Esto se puede hacer de muchas formas, como ya vimos, con Node-RED, con N8N o con automatizaciones, que es lo que vamos a ver en estos ejemplos. Así que nos vamos a Home Assistant, o configuración, automatizaciones. Voy a bajar hasta donde tengo las mías. Tengo una que me muestra el consumo de casa con el Shelly, que tengo un vídeo por acá que te explico cómo instalarlo. Tengo otra que me muestra el valor del CO2 de un sensor que tengo. Después tengo otra que me muestra simplemente los suscriptores de YouTube. Esta lo que hace es apagar o encender la pantalla del reloj si hay presencia o no en la oficina para que no esté encendido para nada. Y tengo otra que es un ejemplo de una notificación para ver cómo sería. Las notificaciones son un poco distintas porque no quedan registradas en el propio reloj como si fuera una aplicación, sino que se va a mostrar en ese momento y listo. Y después tengo esta que muestra un gráfico predeterminado que también la vamos a ver. Vamos a ver una en donde se muestre el valor de un sensor de Home Assistant, por ejemplo el de consumo casa. Así que si abrimos esta, vemos que cada 5 segundos se va a disparar, no tenemos ninguna condición. Y en lo que tenemos que hacer vamos a publicar en MQTT, en el topic Outrix Clocks, que esto lo configuramos en la propia web del reloj. Cuando configuramos MQTT pusimos en prefix Outrix Clocks. Después tenemos que poner /custom, esto quiere decir que vamos a hacer una aplicación personalizada y después pondríamos un nombre que nosotros queramos, no tiene por qué ser este. Y en el payload o en el mensaje que vamos a enviar vamos a poner texto. Todo este código te lo dejo en la descripción, en el artículo del blog para que lo puedas copiar y pegar, ya que ahora vamos a ver así por encima. Pero esto básicamente va a mandarle el estado, que en este caso es el número en watts del consumo total de la casa, lo va a redondear y le va a añadir la W para que se vea el número y la W. En el icono vamos a ver ahora de dónde lo sacamos y cómo lo bajamos, pero acá estamos referenciando un ID de un icono. La duración va a ser de 8 segundos y el lifetime es si no se actualiza en esos 300 segundos, va a desaparecer del reloj. Y si no recuerdo mal, el ticker es para hacer scroll en el texto cuando el texto es muy largo. El resto lo dejamos por defecto.
Con esta notificación tendríamos algo similar a esto. Tenemos el icono animado y tenemos los watts con la W. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería una notificación. Así que nos vamos a Outrix Notification. Acá le podríamos poner en el gatillo o en cuándo pasaría. Esto ya es como una automatización normal de Home Assistant, así que las podemos configurar para cuando, por ejemplo, la temperatura sube de cierto valor o se pase de ciertos watts de gasto. Es decir, acá lo podríamos personalizar ya como nosotros queramos. Lo más importante es entender cómo se hacen. Para eso tenemos que otra vez hacer un mqtt publicar. Y en el topic vamos a poner otra vez el nombre, pero en vez de crear una aplicación vamos a poner /notify. En el icono elegimos un icono, que ahora vemos cómo se hace. En el texto ponemos el texto que queremos mostrar y la duración es lo mismo. Cuánto tiempo va a durar esa notificación en la pantalla. Y si esto lo ejecuto, se vería tal que así. Vamos a ver cómo se hace el tema de los iconos. Como ves, acá tenemos un 609. Para bajarnos los iconos vamos a ir a una librería que es de Lemetric, que de hecho es otra pantalla muy similar a esta, pero bastante más cara. Y acá podríamos buscar lo que queramos. También se puede buscar por ID. En este caso puedo buscar 609 y como ves es el icono que tengo en la notificación. Si buscáramos por texto, por ejemplo, vamos a buscar warning y vamos a suponer, por cierto, las que tienen el play encima es que están animadas. Vamos a suponer que queremos este, que es el 2710. Para poder usar una aplicación tenemos que bajarnos el icono al reloj. Y para eso nos vamos a la web del reloj, nos vamos a la sección de icons, pegamos el ID del icon que copiamos antes, podemos previsualizarlo para saber qué es ese, le damos a download y entonces ya estaría bajado al reloj. Ahora en cualquier lugar podríamos referenciar ese ID en una notificación o al crear una aplicación y si ahora le doy a guardar y le doy a ejecutar, vamos a ver que ahora el icono ha cambiado. Y por último vamos a ver otro ejemplo un poquito distinto. Esta también es una notificación, como verás es Outrix Clocks Notify, pero del propio firmware tenemos varios efectos. Si nos vamos a la documentación del firmware, Getting Started, efectos, vamos a ver que tenemos todos estos efectos que podemos usar. Estos efectos se pueden llamar en cualquier momento o complementar con notificaciones, etc. En este caso, esta notificación lo que hace es que cuando pase lo que sea que tiene que pasar, nos va a llamar a este efecto que voy a ejecutar ahora, que son simplemente unos ojos. Esto lo podríamos, por ejemplo, ejecutar cuando alguien entra a una habitación y hay presencia, o cuando alguien llega a casa, etc. Y ahora te dejo con la segunda parte de Miguel, en donde nos va a explicar mucho más en detalle y espero que tenga esa sorpresita para nosotros. Así que te la pondré por pantalla acá por algún lugar. Yo me despido y muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.